Hoy el INEGI dio a conocer una encuesta que tiene dos grandes vertientes. Yo creo que hay dos temas que destacar. Primero, que es la primera ocasión en la cual se hace una encuesta de este tipo, una encuesta en la cual se plantea un tema que se hace en 10 días y que permite irnos acercando, ir infiriendo al impacto que puede tener una tragedia natural. Me da muchísimo gusto saludarte, Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. A tus órdenes. Mi primera pregunta vendría en el sentido de esta parte. Estas encuestas de relámpago, les llaman ustedes, ¿cuál es la idea que tienen ustedes al haberlas diseñado y al haberlas planteado e iniciar con esta? Mira, pues es una muestra que tenemos del censo económico telefónica, y lo que la tenemos ahí lista para poder hacer alguna investigación así de este corte, más cualitativa. Y lo utilizamos para este tema, pensando un poco en el impacto posible en las unidades económicas, en la actividad económica, ¿no? Es decir, qué tanto pudo haber afectado en términos de días laborables a los empresarios pues estos sismos del mes de septiembre. Obviamente no con el ánimo de hablar de afectaciones materiales en el sentido de sus instalaciones físicas en sus edificios u oficinas, sino más bien en un esquema más global, ¿no? Más de que pudieron haber cerrado por diferentes razones, en fin, es un poco más hacia la actividad económica, David, y esto con el ánimo de un poco de ver, pues tener una dimensión de cuánto pudo haber afectado o puede estar afectando esta situación de emergencia que está viviendo el país, ¿no? En este punto yo te preguntaría, ¿cuáles son los principales datos de esta encuesta? ¿Cuáles son los principales descubrimientos? Mira, David, pues es una pregunta, no es una encuesta muy grande, no es como las otras que hacemos donde captamos mucha más Bueno, información. es que también Aquí, lo hicieron en 10 días. Yo creo que es un trabajo muy loable. Es un trabajo que a mí me gusta mucho porque sí permite inferir, pasar y déjame ser muy claro aquí. Pasar del yo creo, yo, el analista que desde su cubículo se imagina cualquier cosa, y hoy todavía es muy temprano para medir el impacto, como diría la propia Secretaría de Hacienda, es muy temprano para tener, no hay un censo de afectados totalmente. Entonces esto sí te permite inferir, ir comenzando a tener algo que va acercándose a los datos duros, ¿no? sí, efectivamente, mira, es sobre todas las entidades que tuvieron algún impacto en alguna de sus regiones. Y en ese sentido estamos hablando de que uno de los principales resultados es que el 16%, 16.1 de los establecimientos que están en esos estados tuvieron algún impacto de estos que estábamos mencionando. Yo creo que es una de las cosas importantes también, que no hay una diferencia muy clara entre los sectores económicos, sino está afectando, digamos, al de la misma manera. Y también una cosa importante es que pues la cantidad de días que cierran o que cerraron después de los sismos no fue tan grande. Estamos hablando de que cerca del 67% cerró un día o dos, de tal manera que pues el impacto en la parte, digamos, laboral del trabajo, pues no se ve reflejado en esa parte, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas importantes. Otra de las cosas importantes es que los propios empresarios están haciendo algunas aportaciones de diferentes maneras, o sea, están participando dentro de esta gran cruzada de toda la población hacia las zonas afectadas. También hay una situación de los empresarios, y que también les preguntamos acerca de sus expectativas. Tú sabes que nosotros levantamos todos los meses la encuesta de expectativas empresariales, y bueno, hicimos una pregunta de cómo la veían en términos de que si esto iba a afectar.
y no hay una situación muy clara en de si ellos lo ven pesimista o que va a seguir igual, ¿no? Entonces, yo creo que son de los principales resultados que tenemos por sectores económicos, y yo creo que da un panorama pues muy general de primera instancia y para tener líneas de por dónde pueden estar este tipo de actividades, ¿no? Sí, porque veríamos que en los resultados que dan a conocer, yo creo, como bien señalas, que la inmensa mayoría, estamos hablando casi el 70%, es decir, 7 de cada 10, estuvieron cerrados un par de días. Es en Oaxaca algo más que normal, desgraciadamente, por alguna marcha, una manifestación, un plantón. Lo mismo en Morelos o en la Ciudad de México. Entonces, la capacidad de generar riqueza no se vio afectada, y tampoco la infraestructura. ¿Qué dicen en esta encuesta sobre la infraestructura? Mira, la infraestructura en particular no lo captamos, David, porque es difícil. O sea, nosotros estamos claros de que estamos hablando a un establecimiento que pudo haber tenido pues diferentes impactos de los que estamos hablando, que simple y sencillamente pudo haber cerrado porque el propietario fue de voluntario o tuvo algún problema. Y es difícil, pensamos, y así lo diseñamos, de que sería muy complicado para el informante decirnos si tiene un impacto en la infraestructura, sobre todo que pues para ver los impactos pues se requiere de una serie de elementos de análisis por parte de especialistas, sino más bien lo que nos interesaba era captar el impacto sobre la actividad económica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Entonces, tú concluirías, Arturo, que la actividad económica no se vio afectada de una manera importante, y que es razonable aquellos que dicen que el impacto será cero o muy cercano al cero en el PIB, independientemente de si se compensa o no en los siguientes 2 trimestres, ¿no? mire, yo creo que es diferenciada por entidad federativa. Vemos sí que hay pues algunas situaciones más de mayor impacto en el estado de Morelos, por ejemplo, donde hubo más cantidad de establecimientos que suspendieron más de 3 o 4 días. Entonces será diferenciado definitivamente. Otra cosa que también vemos que es pronto para poder hablar de un impacto económico, porque tú puedes analizar que esto es un impacto hacia abajo, es decir, donde no hay actividad económica. Sin embargo, también va a haber otras actividades donde por razones de que la sociedad se volca para comprar pues una serie de víveres para las personas que sufrieron algún impacto en su vivienda, Ujú, ujú. pues también hay un incremento en el consumo de cierto tipo de materiales, y que después va a haber mercancías, y después va a haber en algunos materiales de la construcción con todo el esquema de reconstrucción que se han instrumentado diferentes entidades del país, pues eso también va a haber un impacto, digamos, hacia arriba, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es muy difícil pensar en hacia dónde se va a mover, pero bueno, estos resultados ya dan una línea de cómo están en ese sentido las entidades que sufrieron mayor impacto, ¿no? Arturo Blancas, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muy buenas noches. Al contrario, David, estamos a tus órdenes. Buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien.